Bueno, y por fin llegamos al momento de hacer un compendio, revisar las cosas que hemos querido poner en orden y añadir un concepto más. Todo esto sin ninguna intención de polemizar o de generar un conflicto doctrinal, simplemente tratando de darle un orden a solo los primeros 4 capítulos de la Escritura que he puesto aquí. Primeros 4 capítulos de la Biblia, puestos esas páginas para que las tengamos enfrente y podamos darle un orden a todo lo que hemos estado estudiando estos días. Dijimos, por ejemplo, que todo empezaba con ese gran título que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos creen que, como el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ocurrió alguna catástrofe en el vacío de esos 2 versículos, y eso se llama la teoría de la brecha, que hay un enorme vacío entre esos 2 donde ocurrieron un sinnúmero de cosas, existieron civilizaciones diferentes y anteriores a Adán. Según ellos, hubo una rebelión celestial con una batalla de ejércitos celestiales y fue arrojado el enemigo a la tierra porque hubo una revuelta allá en el orden celestial. Cuando lo comprendemos, que la Biblia viene de ser narrada oralmente y luego puesta por escrito, entendemos que simplemente ese es el gran comienzo, la gran introducción, el título principal, no solo de ese capítulo, no solo de esa narración, no solo del libro de Génesis, sino el título inicial de toda la Escritura. El versículo sine qua non con el que empiezas a incurrir, incursionar en el conocimiento de Dios. Y tienes que iniciar por reconocer que Dios fue el que hizo todo al principio. El gran título es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces ahora viene la ampliación de ese titular. Ese titular ahora es desarrollado y entonces aparecen todos los 7 días de la creación, paso a paso, ahora sí secuencialmente, cómo ocurrió cada uno de esos y qué hizo Dios desde el día primero hasta el día 7º, cuando termina todo y descansa. Ahora, pero en esa narración día por día hay un elemento muy importante. Ahí en el día 6º, ocurre en el día 6º, que es en capítulo 1, versículo 27, que simplemente dice: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ese versículo está compactando mucho toda la narración completa de la creación del hombre, por lo tanto amerita una ampliación. Y entonces el resto del capítulo 2 se utiliza precisamente para eso, para explicarnos esa ampliación de ese versículo. Ya está ahora ampliado cómo fue la creación del hombre, la plantación del Edén y luego la creación de la mujer. Pero en esa narración también hay un detalle. Hay un detalle importante, que es el detalle de una orden, de un mandamiento sobre una fruta que no se debía comer, que merece una ampliación. Y entonces la ampliación de ese concepto que está ahí se ocupa en todo el capítulo 3, explicando qué fue lo que ocurrió, qué pasó con ese mandamiento, cómo se desobedeció, qué consecuencias trajo. Está todo eso en el capítulo 3. Pero en esa ampliación y en la narración hay un punto que se llama la promesa de redención, que habla de descendencias, de simientes de la mujer versus la serpiente. Y entonces, por favor, eso vale la pena ampliar. Hablemos de las descendencias. ¿Qué va a pasar con esa simiente? Pues claro, en el capítulo 4 empieza hablando de la simiente de ellos 2, que fue Caín y Abel, y de ahí para adelante todas las simientes, y todo, ahora la ampliación es a partir de eso. La historia de esa simiente prometida, que es Cristo Jesús, que vendría a vencer para siempre a la serpiente y a restaurar y a redimir la humanidad que quedó bajo ese estado de nuevo caótico. Ese es el compendio general de lo que hasta ahora hemos estudiado. Y ya nos quedó entonces ordenado todas las ampliaciones. Fíjate que en cada subdivisión habría un punto que valía la pena ampliarlo más y volver a subdividirse. Y allí saldría otro punto que vale la pena volver a dividirse, como un sistema casi de fractales, como una red neuronal, como ese sistema que es orgánico en la naturaleza, en el universo mismo. Está la Escritura abriéndose a nuevos temas. Dejando como último tema, les repito, el tema central de esa simiente de la mujer que es Cristo Jesús, restaurando las cosas para que sean como fueron diseñadas y concebidas por Dios desde el principio. Ahora, hay un asunto en el que quiero hacer énfasis y quiero añadir hoy, y es ese día tan crítico y tan especial que es el 4º día. El 4º día es un día muy especial. Están numerados así en la parte de abajo porque después de que se narra todo lo que se hizo en ese día, es que Dios dice, y fue en este caso la tarde y la mañana, el día 4º. Entonces está numerado en la parte de abajo. Pero todo eso ocurrió ese día. El día 4º aparece el concepto, también lo vimos ya, del tiempo medido, como lo medimos ahora, para lo cual Dios hizo los astros y le generó un movimiento, y ese movimiento es el que nos permite contabilizar el tiempo. Ese sistema de contar el tiempo aparece en el día 4º. Entonces, ¿cómo fueron contados el día 1, el día 2 y el día 3?
sencillo. Al final del día 1, Dios dice qué es lo que va a llamar días en esa narración. Y Él dice que llamó a las tinieblas, la llamó noche, que a la luz la llamó día, y que fue la tarde y la mañana un día. Que en esta narración lo que vamos a llamar un día es lo que haya sido necesario para que todas las tinieblas que había en el cosmos fueran desplazadas a efectos de la luz que Dios creó con su palabra. Yo creo que dijo Dios sea la luz, y eso estalló esa luz y empezó a llenar todo, y no sé cuánto en tiempo cronos se llevaría la necesidad o necesitaría para que esa luz que Dios emanó con su palabra llene el cosmos y genere todas las reacciones. No sé si algunos lo llaman Big Bang, yo lo llamo dijo Dios sea la luz, y esa luz empieza a llenarlo todo, y lo que haya sido necesario, no sé si minutos, horas, días, yo pienso que muchísimo tiempo, lo que haya sido necesario es lo que Dios va a llamar. En esta narración, Él dice, esa transformación de las tinieblas a la luz es lo que será llamado en esta narración un día. Y entonces no podrían ser días 24 horas, porque hasta el cuarto día aparecen los sistemas estelares que nos permiten medir el tiempo por días, horas y meses. Entonces los primeros días y todos los 7 días se refieren al tiempo necesario. Yo llamaría eras, el tiempo como Dios lo dijo desde el comienzo, y se llamará en esta narración días lo que fue necesario para que las tinieblas fuesen desalojadas por la luz. Ahí están esas 7 eras de la creación. Entonces aparece el tiempo cronos hasta el día cuarto. Otro detalle más para añadir, y es que según la Escritura, en el día de cuarto fueron creados las estrellas, correcto, ahí no hay problema. Pero después en el capítulo 2, cuando lo empieza, hace un pequeño resumen y dicen, y fueron acabados pues los cielos y la tierra, y luego dice, y todo el ejército de ellas. Y habíamos leído en el diccionario Strong's que el término ejércitos ahí es Sebaa, que significa una masa de personas o figurativamente cosas organizados para la guerra. Todo el ejército de los cielos fue hecho el día cuarto. Fue acabado los cielos y la tierra, y todo el ejército, tanto de los cielos como los de la tierra. Todos los que habitarían, todos los que integrarían tanto el cielo como la tierra. Y si el espacio llamado cielo fue creado el día cuarto y todo el ejército que habitaría el cielo, entonces yo me atrevería a decir que los ángeles y los seres celestiales fueron creados por Dios posiblemente el día cuarto, porque fueron hechos el día cuarto los cielos y el ejército que habita allí, que está organizado allí. Alguien dirá, no, pues eso seguramente es una exageración. Sí, puedo estar equivocado, es cierto, puedo estar equivocado, pero la Biblia es la que me relaciona a los ángeles con el término de estrellas. Tú lees en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, y hablando, descifrando el misterio que hay ahí, dice claramente, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces Apocalipsis, que es el libro simétrico a Génesis, Apocalipsis en un extremo, Génesis en el otro, ambos muy simbólicos. Apocalipsis entonces nos dice que los ángeles son estrellas. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice que el dragón fue echado y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, y ahí todos estamos de acuerdo que está refiriéndose a ángeles. Isaías hace una profecía, y como las profecías de la Escritura tienen un cumplimiento de cerca y un cumplimiento de lejos. Una profecía que de cerca está hablando sobre el rey de Babilonia, pero de lejos está hablando de un personaje mucho más trascendente, que es el mismo Satanás, que es el que está manipulando y usando al rey de Babilonia. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y entonces tenemos de nuevo la Escritura hablando de los ángeles como estrellas. Y entonces yo puedo estar equivocado diciendo que los ángeles fueron creados y están nombrados con ese lenguaje figurativo y simbólico que hay en Génesis y que también lo hay en Apocalipsis, que los ángeles fueron creados el cuarto día. Puedo estar equivocado, obviamente, no sería nada extraño, pero tendría más fundamento por el hecho de que el cuarto día fueron creados las estrellas y el cielo y todos los ejércitos del cielo. Al menos me baso en eso, y que la Biblia siempre compara en diferentes porciones de la Escritura, especialmente en el libro simétrico que es Apocalipsis, compara a los ángeles con estrellas. Tengo más bases que los que dicen que fue puesto allá en un pedacito de papel donde no dice nada. Yo por lo menos me estoy basando en la relación que la Biblia hace entre estrellas y ángeles. Los otros que dicen que fueron creados antes, ¿en qué se están basando? Solamente en imaginación. Ahora mira el orden. Si creemos, te digo, esto es simplemente una conjetura personal, no te hagas lío con esto, pero si te sirve para ordenar todo en tu mente y al ordenarlo, creerlo mejor,
y fundamentarte un poco más y fortalecerte en tus creencias, pues a mí me ha servido para eso. ¿Por qué? Porque cuando pongo, por ejemplo, los ángeles creados el día cuarto, queda más claro el énfasis de que son criaturas hechas por Dios, todos los ángeles, incluyendo el adversario, y eso lo pone en la posición correcta. Cuando lo pones desde el comienzo de los tiempos, lo estás poniendo casi en la condición de Dios. Cuando pones al ángel y la caída del enemigo en una supuesta rebelión celestial que hubo antes, estás dando en una altura al enemigo que a él le fascina, pero que la Escritura realmente no le da porque no la tiene. Cuando lo pones creado el cuarto día, como los demás ángeles, lo pones como un ángel especial creado por Dios. Pones solamente a Dios, único desde el comienzo, solito. No estaba Dios creando las cosas y estaban ahí los ángeles mirando y opinando o haciéndole barra o haciendo estorbo o un ángel capaz de sabotear el plan de Dios. Cuando pones esa interpretación de la brecha y dices que la caída y la rebelión celestial ocurrió antes, estás poniendo un Dios al que un ángel fue capaz de sublevársele y crearle un caos y un golpe de estado en el cielo y le creó allá una congestión tremenda y después Dios se vino aquí a la tierra y ese mismo ángel también vino a la tierra y le dañó a Dios todo lo que Dios ha hecho. No le estás poniendo demasiada capacidad a alguien que fue creado por Dios y en esta explicación, creado por Dios el cuarto día junto con las otras estrellas o ángeles. Entonces, si los pones creados el cuarto día, logras dejar solito a Dios como debe ser desde el comienzo. El único en el cual se iniciaron todas las cosas que están ahí narradas en la Escritura fue Dios, quien hizo todo a partir de sí mismo. La causa incausada, el motor inmóvil, el arché, que hablaban los filósofos presocráticos, el origen de todas las cosas. Solo Dios, no acompañado ni con público, ni con ángeles haciéndole barra o estorbo, porque ellos, en esta forma de ordenar los acontecimientos, ellos aparecerían hasta el cuarto día. Espero que esto te ayude también a entender un poco más las cosas. Si pones a los ángeles como debe ser criaturas, son seres creados por Dios, si le buscas una ubicación durante la narración de la creación, la más conveniente sería el cuarto día. Ponerlos en un pedazo de papel donde tenemos simplemente un permiso que no sé quién dio para inventarnos e imaginarnos un montón de cosas. No, la Escritura tiene que darnos bases para creer cada cosa que nosotros creemos. ¿Correcto? Ezequiel capítulo 28 está hablando del rey de Tiro. De cerca es una profecía contra el rey de Tiro, pero de lejos es una profecía contra aquel ser que está manejando, que está usando, que está impulsando al rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando de manera distante, está hablando entonces de Luzbel. Y dice que estuvo en el Edén. Y cuando estuvo en el Edén, ¿cuál era su condición? Mire cómo describe su vestimenta. Parece todo nombre de telenovelas venezolanas. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y luego le dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, mira la consecuencia que estamos teniendo ahora. Como ponemos a los ángeles como seres creados en el cuarto día, representados por las estrellas, no cayó antes Satanás. Entendemos ahora por qué ese querubín grande protector estaba en Edén en comunión con Dios. Mira la descripción de ese ángel. Y ese querubín grande protector está vestido en pleno esplendor, está en comunión con Dios. Es más, dice cuál es su función allí. Él está puesto allí como un querubín grande protector. Esa es la razón por qué está en el huerto. ¿No crees que si Satanás hubiera caído antes y Dios le hubiera permitido el acceso a donde están sus inocentes hijos, hubiera sido algo aparentemente irresponsable? No, no ha caído Satanás. Es un querubín protector. Está puesto allí cumpliendo las funciones de portaantorcha. Eso es lo que significa su nombre Luzbel, el que porta la antorcha, el encargado de la luz, el querubín protector. Que él era perfecto hasta el día, hasta que hubo una ocasión en la que se halló en él maldad. Y sería bueno saber qué maldad era la que tenía. Isaías 14, en un cumplimiento corto contra Babilonia, pero un cumplimiento largo hablando de Satanás. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Como una estrella, ¿no? Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí se refiere a Babilonia. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Escuche, junto a las estrellas de Dios, los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Atención, aquí estoy llegando a un punto muy crítico. Es el punto en que tenemos a un ser que estuvo en Edén, y el Edén fue plantado después de ser creado el hombre. Luego no pudo haber caído antes de la creación del hombre, porque está en comunión con Dios aquí en el Edén, pero tiene en su corazón un deseo y dice, y seré semejante al Altísimo. ¿Recuerdas cuál es la tentación con la que la serpiente hace caer a los humanos? Seréis como Dios. No moriréis, sino sabe Dios que el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hay alguien que se brotó en él la maldad de ser como Dios, y ahora contamina a los humanos con esa propuesta, y los humanos caemos en esa propuesta, y entonces viene el momento de la caída, una caída única. ¿Qué es lo que estoy diciéndote finalmente? Lo que estoy diciéndote es que así como hay una sola redención, hubo una sola caída. No tenemos a un Dios al que un enemigo muy capaz, según los que creen esto, le desbarató todo allá en el cielo a Dios. Y Dios se vino para la tierra aquí a hacer otras cositas, y vino y le desbarató todo en la tierra. No, tenemos a un Dios único creando todas las cosas y crea, repito, en nuestra interpretación el cuarto día las estrellas. Esas estrellas son los ángeles. Ese ángel grande querubín protector está en Edén, que fue creado el Edén, fue plantado después de creado el hombre, y viene y lo hace caer con el deseo que hay dentro de él, que es ser semejante a Dios, y le dice, ustedes desobedeciendo, comiendo esa fruta, serán semejantes a Dios, y los hombres somos contaminados. Y ahí cayó el humano, pero entonces, en lo que les quiero proponer hoy, como una idea suelta para pensar, así como propuse de pronto cambiar el orden de los 4 evangelios, no, es muy humildemente simplemente pensamientos, por favor, no encuentres tropiezo en esto. Es que hubo una sola caída. ¿Cuándo cae Satanás? Ahí cayó. ¿Cuándo cayó? Cuando hizo caer al humano. No tiene la capacidad de ir saboteándole a Dios todos sus espacios. Simplemente vino, hizo caer al hombre, y la autoridad que tenía el hombre sobre la tierra le fue quitada y le fue entregada a ese que es nombrado serpiente. Ahora, cuando tú lees la sentencia de Dios a la serpiente, y a la serpiente dijo, maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, también hay un cumplimiento corto y un cumplimiento largo. El cumplimiento corto puede ser tal vez a la figura que tomó el enemigo en ese momento para hacerlos caer. Pero el cumplimiento largo, que implica la simiente de la mujer que le va a destruir, que le va a cortar la cabeza, ese cumplimiento no puede ser al animalito culebra. ¿O tú crees que cuando el Señor está sancionando, diciendo que un descendiente de la mujer va a destruir a la serpiente, está hablando del animalito culebra? ¿De verdad tú crees que está hablando del animalito? Sino está hablando de la serpiente antigua, como dice Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. El libro simétrico del Génesis, que es Apocalipsis, y simbólico, serpiente de Satanás, en Génesis, serpiente de Satanás. Y entonces la sentencia es sobre la serpiente, y la advertencia de que el descendiente de la mujer destruirá y vencerá a la serpiente, es la sentencia que está cumplida, obviamente, en ese descendiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Y la batalla de Miguel y sus ángeles, espérese. ¿Recuerdas que el capítulo 3 termina siendo arrojado el humano de su posición que tenía en el huerto del Edén? La posición de privilegio, de autoridad y de señorío que le fue dada, la perdió y fue echado del Edén. Y para que no volviera, dice el Señor, no sea que extienda su mano y coma del fruto de la vida. Para que no volviera, fue puesto un ángel con una espada ardiente que le impidiera el acceso al hombre a retomar la posición que había perdido. Pues, equivalente a eso que ocurrió en la tierra, tuvo que haber ocurrido en el cielo, ese desalojo de la posición que Luzbel tenía y que perdió en esa única caída universal, como hay una única redención universal. Y fue entonces echado por tierra. Pues ahí dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Una manera figurativa de que aquel que tenía una posición fue despojado de ella y fue echado por tierra. A ver, a mí me tranquiliza mucho pensar en un Dios creador de todas las cosas como origen único. En una sola caída universal, una sola caída, como hay una sola redención. Y saber que finalmente, al poner las cosas en este orden, a mí me da un poco más de tranquilidad. Me es más fácil entenderlo, asimilarlo. Pero no se trata simplemente de lo que a mí me parezca. Es posible que esté muy equivocado. Sin embargo, prefiero poner las cosas donde la Biblia me da indicios y no simplemente en un renglón vacío, porque
como ahí no hay nada escrito, yo puedo poner todo lo que me invento. Pero si no estás de acuerdo con esta disposición, es muy válida tu posición también, solo que tienes que sustentarla en la Escritura. Deberías entonces simplemente aceptar esto, aceptar el comienzo y el final de este cuadro que te he presentado. Creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cree eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo importante. Y por favor cree que ahora Dios se hizo hombre. La palabra de Dios con la que fue creado todo, ahora esa palabra se hizo una persona y nació a través de una mujer. Entonces es la simiente de la mujer que vence la serpiente y restablece las cosas a como Dios al principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que tienes que aceptar como invariable es que todo fue hecho por Dios y todo es restaurado por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es lo que tienes que entender, porque todo fue hecho por Él, pero fue hecho para Él también. Si entiendes eso, tal vez lo demás y la forma en que te ordené los elementos te ayude. Si no, pues simplemente toma estos dos elementos. Dios creó todo y Cristo restaura todas las cosas y redime todas las cosas. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo de pensar en tu palabra, gracias por este tiempo de dejar un poquitico de ver noticias y seguirnos angustiando y seguirnos preocupando por lo mismo y seguir siendo puestos en angustia y en estrecho, Señor. Y más bien sustraernos un poco de todas esas cosas para pensar en ti, para pensar en tu palabra, para pensar en cómo entender las cosas de una manera que nos llenen de orden y de fortaleza en nuestras creencias. Que sea tu Espíritu guiándonos, Señor. Yo personalmente prefiero entenderlas así. Prefiero entender al Padre como el origen de todas las cosas que existen y al Hijo como el restaurador de todas las cosas que se perdieron, que nos volverá a esa comunión completa y a ese plan inicial que Dios tuvo desde el comienzo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y por todo esto que hemos ordenado con un propósito que pronto conoceremos. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Dios los bendiga. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.